Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Le doy gracias al Señor porque puedo llegar a ustedes este día, miércoles 17 de mayo del año 2023. Gracias a Dios porque la semana pasada estuvimos en México y Dios nos bendijo grandemente. Le doy gracias a Dios por todos los pastores que llegaron desde la Ciudad de México, del Estado de México, de Pachuca, de Izmiquilpan, de Zimapán, de Jiliapan, de Campeche, de muchos lugares. Le doy gracias a Dios. Tuvimos una comunión linda, preciosa. Dios nos bendijo con su palabra. Los hermanos testificaron que aprendieron cosas muy lindas de la palabra del Señor. Así que estamos muy agradecidos con Dios por ese seminario que se efectuó en Jiliapan. Saludos, hermano Pastor Gamaliel y hermana Olguita. Saludos a todos ustedes y saludos a todos los hermanos que nos recibieron tan gustosamente allí en Hidalgo, en ese pueblito maravilloso de Jiliapan. Quiero enviar saludos a mis hermanos que se están conectando, hermano Jonathan y Juana Cardona. Que el Señor les bendiga. Gracias por siempre ayudarnos en el ministerio. Dios bendiga a mi hermanita Miriancita Freire Hidalgo allá en Ambato. Dios bendiga a Toñito Rojas y a su mamaita que tuvimos la bendición de conocerla. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Dios bendiga a mi hermana Sara Monsalvo. Es una gran bendición poder saludarlos a todos ustedes que día tras día están ansiosos de escuchar el programa Pan de Vida. Bendiga a Dios también a mi hermana Ana de la Torre, a mi hermana Betty Castro, a mi hermana Nereida Pacheco Rivera. Gracias, hermanas, porque ustedes están siempre dispuestas a recibir su servidor por medio de la programación de Pan de Vida, un alimento espiritual para tu espíritu y también para tu alma. Y por qué no decirlo, también para tu cuerpo, porque esta palabra bendice espíritu, alma y cuerpo, porque está trabajando en las tres partes del hombre. Esta palabra trabaja en las tres partes del hombre, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, para que un día seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda que el Señor Jesucristo puede venir, aleluya, a tu vida, sea porque te mueras, porque cuando uno se muere, uno se presenta delante del Señor. Así que no necesariamente estamos hablando de su parucía. Su parucía pues tiene un tiempo determinado de acuerdo a la escatología bíblica. El Señor va a regresar a esta tierra en determinado tiempo cuando ya se hayan cumplido todas las cosas que tienen que cumplirse para que Él regrese. Él no regresa en cualquier momento. Eso fue un error del hombre, enseñar que Cristo puede venir en cualquier momento. Se adoptó esa enseñanza por mucho tiempo, pero no es una enseñanza exacta. La enseñanza exacta es que tú te puedes morir antes de que Cristo venga y que Cristo, para que Él pueda regresar a esta tierra, se tienen que cumplir cientos de profecías que están escritas y que todavía no se han cumplido muchas de ellas. Una de ellas es que cuando Cristo regrese tiene que haber un hombre gobernando globalmente y se va a llamar Anticristo. Así que cuando tú veas que un hombre gobierna globalmente el mundo y que todo el mundo depende totalmente de él, entonces Cristo está a las puertas. Mientras tanto, el Señor nos está concediendo el privilegio de predicar su palabra con convicción. Aleluya. Estamos estudiando el libro de Números y gracias a Dios que hoy estamos con el mensaje número 75 de esta serie. Estamos en la jornada número 20 y este va a ser el tercer mensaje de la jornada número 20. Esta jornada número 20 se llama Sefer, es la jornada de Sefer, una jornada que se llevó a cabo en el monte de Seir. Ya vimos que el monte de Seir era toda la cordillera y esa cordillera tenía diferentes nombres en diferentes puntos
y se les llama también montes. O sea, la cordillera general, Seir, allí en ella se llevaron a cabo muchas jornadas con diferente clase de nombres. Por 38 años el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el monte de Seir, debido a que ellos no obedecieron a Dios cuando Dios envió los espías para que poseyeran la tierra. El reporte de 10 de ellos fue negativo y por eso Dios se molestó con ellos porque no creyeron que Dios podía darles la tierra. Entonces, en vez de subir cuando Dios les dijo que subieran, ellos quisieron subir en su propio itinerario, en su propio tiempo, y el Señor rechaza eso. Entonces Dios mató a los 10 espías negativos y aún mató a todos aquellos que no creían que Dios les había dado la bendición de poseer la tierra. Entonces las cosas de Dios no son juguete. Dios trata seriamente con un pueblo físico para darnos lecciones serias a un pueblo espiritual. Entonces, hermano, ya hemos dado 2 mensajes acerca de la jornada número 20 y este es el tercer mensaje de la jornada número 20. Y con este mensaje vamos a estar cerrando totalmente la jornada número 20. Acuérdate que estas jornadas Dios mandó a Moisés su siervo que las escribiera porque estas jornadas tienen un significado espiritual para nosotros los gentiles, para su iglesia, para la iglesia del Señor del Nuevo Testamento. Estas jornadas significan asuntos espirituales. Y por eso vimos que Sefer quiere decir que es la expresión en hebreo Ar-Shafar, esa es la expresión en hebreo, pero a nosotros nos traducen en la Reina Valera, Sefer, pero quiere decir lo más hermoso de Dios, lo más hermoso de Dios. Y si ponemos atención al capítulo 17 de Números, el cual hemos estado desarrollando, nosotros nos vamos a dar cuenta entonces que Sefer, que significa lo más hermoso, es la resurrección del Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, Sefer, lo más hermoso, es Cristo mismo en resurrección. No hay cosa más hermosa en el universo entero que Cristo en resurrección. ¿Por qué Cristo en resurrección es lo más hermoso del universo? Porque Cristo en resurrección es Dios pasado por un proceso para entrar en los creyentes. Y por eso es lo más hermoso de Dios. Fíjate que cuando la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice que la blasfemia contra el Padre es perdonada, la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, ni en este presente siglo, ni en el siglo venidero. O sea que cuando venga y se establezca el reino, tampoco se acepta la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Dios no acepta la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque es rechazar a Dios como un producto terminado. O sea que Dios que es espíritu, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios que es espíritu, lo digo y lo insisto, porque todos debemos saber eso, se procesó. A algunos no les gusta esa expresión que Dios se procesó porque dicen, no, Dios no se procesa, ¿cómo es posible? Pero la realidad es que lo que Dios hizo fue un proceso. Es innegable decir que Dios es un proceso, es innegable, porque encarnarse es pasar por un proceso. Dios se hizo hombre, eso es un proceso. Y Dios vivió aquí en esta tierra 33 años y medio y Dios murió en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo, como hombre, y Él resucitó también como hombre glorificado. Y es Dios pasado por ese proceso para entrar en los discípulos, para entrar en su iglesia. Hoy la iglesia es la morada de Dios. Hoy la iglesia, la morada de Dios por medio de Jesucristo, somos los vasos, somos los templos, somos los que contenemos a Dios. Y eso se llama provisión. Dios se dio a sí mismo
dentro de nosotros como la provisión para que nosotros podamos cumplir lo que Él se ha propuesto en su corazón. No hay forma de cumplir lo que Dios se ha propuesto si no es por medio de Dios mismo en nosotros. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Así que gracias a Dios estoy haciendo así como abuelo de pájaro resúmenes para que estemos bien conscientes de lo que estamos predicando y de lo que estamos enseñando. Muy bien. Entonces, habiendo usado esa introducción como trasfondo, volvamos al punto en el que nos quedamos ayer. El último punto que estuvimos hablando ayer fue que Dios resiste a los soberbios. O sea que los hijos de Coré, todos ellos, juntamente con Abirán y Datán, todos ellos se rebelaron contra Dios. La rebelión, Dios la castiga. Entonces, ayer estuvimos hablando de Efesios 3:8, por ahí nos quedamos, en Efesios 3:8, donde el apóstol Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Notemos que el apóstol San Pablo, antes de que Dios lo usara como un apóstol, él era un judaizante, él era un fariseo, él era un principal, él era un maestro de la ley. Y Dios lo llamó a él en esa condición. Y aunque él era un maestro de la ley, de acuerdo a la pureza de la palabra, él era una vara seca. Pero miren lo curioso, Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Por eso, si yo quiero hacer cosas por mí mismo, Dios me resiste. Y esto es muy importante que lo entendamos todos los siervos de Dios. Y todos los cristianos también deben de entenderlo. Que cuando nosotros queremos hacer cosas por nosotros mismos, Dios nos resiste. Y aquí debería de haber un lamento de nosotros y decir, ay hermano, si yo le contara, porque yo quiero hablar mi experiencia personal, si yo le contara a usted cómo ha sido mi vida a través de todos mis años, hermano, siempre he mantenido una preocupación muy grande dentro de mí de cómo impartir las cosas de Dios. Siempre he pensado, Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame porque yo no quiero ser un estorbo en la enseñanza de tu palabra. Fíjese, hermano, que si todos fuéramos humildes, porque la Biblia dice claramente que Él da gracia a los humildes. Si todos nosotros los predicadores del Evangelio nos humillamos delante de Dios y le pedimos que por favor nos ayude para no hablar ninguna cosa que esté fuera del deseo de su corazón, yo creo que Dios nos bendeciría más. Yo, hermano, siempre he orado, Señor, ayúdame porque uno puede hacer daño con sus enseñanzas. Cuánto daño han hecho muchos siervos y todo debido a que ellos creen, hermano, que están en lo correcto. Mire, no nos podemos engañar. Yo no me puedo engañar a mí mismo. Si yo no tengo respeto a las cosas de Dios, si yo no tengo respeto a la palabra de Dios, si yo no tengo respeto a mi Señor, yo voy a querer enseñar la Biblia en mi hombre natural. Yo voy a emocionarme y voy a creer que yo puedo hacer las cosas y lo que va a pasar es que Dios va a rechazar todo lo que yo haga en mi carne. Ese es el ejemplo que Dios nos pone a través de toda su palabra. Ninguno ha podido ayudar a Dios, ni quiere Él que lo ayudemos, hermano. Dios no necesita en lo más mínimo la ayuda nuestra. Él lo único que quiere es que nosotros colaboremos concediéndole a Él el deseo de su corazón.
Él solamente quiere que seamos personas que hagamos las cosas juntamente con Él. Dios no puede hacer las cosas Él solo, pero tampoco quiere que las hagamos nosotros solos. Nosotros debemos ser los colaboradores del Señor, hermano. Mire, dentro de nosotros hay un deseo de hacer las cosas para Dios, pero es como un caballo salvaje, como un caballo sin riendas. Y quiero decirle, no debemos conducirnos como caballos sin riendas. Nosotros debemos de ser personas que están restringidas por Dios. Le confieso, no vaya a creer usted que para el hermano Carrillo es fácil sentarse frente a una multitud, es fácil sentarse frente a un montón de hermanos y decir cualquier cosa. No, mi hermano, eso no es así, no se puede actuar de esa manera. Cuando yo me presento delante de ustedes, lo hago con un temor reverente, lo hago con una conciencia, sabiendo que voy a ser juzgado de lo que yo les enseñe a ustedes. Si todos nosotros, los siervos de Dios, pensáramos de esta manera, no enseñaríamos cualquier cosa a la congregación. Hoy en día hay, hermano, hasta 4.500 maneras de interpretar la Biblia. Hay grupos en colores y en sabores. Hay denominaciones a granel. El hombre se encuentra frente a enseñanzas que no sabe ni quién tiene la razón. Por eso es para nosotros bien difícil predicar el Evangelio. Y yo creo que Dios lo puso de esa manera, para que nosotros aprendamos a respetar lo que Él quiere decirle a su pueblo. Fíjese que Coré se quiso oponer y fue resistido por Dios. Datán se quiso oponer y fue resistido por Dios. Siempre que nosotros vamos a hacer algo, hermano, debemos de saber que nosotros somos resistidos. A veces nos pasan cosas y no nos damos cuenta que estamos siendo resistidos. A veces Balaán va donde no quiere y se va a lastimar su pie contra la pared. A veces, hermano, Balaán no se da cuenta que la mula lo va empujando hacia la pared, hacia la roca, para lastimarle su pie. O sea que Balaán se enojó contra la mula porque la mula veía al ángel que se le oponía, pero él no veía que Dios se le oponía. A veces uno hace cosas por sí mismo y no percibe que Dios se está oponiendo, que Dios nos dice, solo hasta aquí Gilberto, solo hasta aquí Balaam, solo hasta aquí Leví, solo hasta aquí Coré, solo hasta aquí, porque muchos de nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos. Sí, y fíjese que todo lo que nosotros fabricamos respecto a las cosas de Dios son cosas en una forma artificial. Hermanos, todo lo que nosotros fabricamos en una forma artificial, nos toca mantenerlo a nosotros a nuestra propia manera. A veces nos inventamos un ministerio, sacamos tarjetas de consejeros y las repartimos para aconsejar a todo el mundo, y a veces no podemos ni con un diablito. Pero el Señor que trae para hacer eso, hermano, si el Señor te ve que estás haciendo cosas que no las haces conforme al patrón divino, no vas a prosperar. Fíjate que el apóstol Pablo, mira cómo dice aquí. Él dice, fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado.
según la operación de su poder. El poder de Dios, porque solo Dios mismo puede constituirnos. El apóstol Pablo nos enseña eso, que Dios mismo fue el que constituyó a cada uno de los dones hombres que Él permitió que existieran y que permite que existan: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Dice que son dones por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder, del poder de Dios. Entonces usted tiene que estar bien convencido que el único que hace que las varas florezcan es Dios. Regresemos a Números, en donde nos quedamos, porque queremos terminar hoy nuestra lección. Números 17:5. Mira cómo dice Números 17:5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Hermano, usted puede ser un siervo temeroso de Dios. Usted puede ser un pastor temeroso de Dios, un cristiano temeroso de Dios y procurar presentar la palabra con pureza. Pero siempre va a haber quien se oponga. Siempre. No vaya a creer usted que los siervos de Dios no tenemos oposición. Fíjese cuánta gente había en Corinto hablando mal del apóstol San Pablo. A los corintios les habían llegado falsos apóstoles que se disfrazaban como ministros de luz, todos hablando mal de Pablo y hablando mal de los corintios, ¿sí? Hablando que los corintios se dejaban engañar de Pablo y que esto y que Pablo era engañador, etc. Fíjese que a ellos les llegó una nueva revelación, les llegó otro Jesús, les llegó otro Espíritu, les llegó otro Evangelio y lo toleraban y lo aplaudían. Y aquellos apóstoles hasta los abofeteaban, fíjese lo que les pasó a los corintios. Ellos tenían apóstoles, entre comillas, falsos apóstoles, que hasta los abofeteaban y les decían cosas groseras. Y ellos decían, wow, qué poder el que tienen estos hermanos. Sí. Ay, me abofetearon y felices, hermano. Mire, yo conozco hoy hermanos pentecostales que los predicadores los insultan, los maltratan. Mire, eso se da mucho en Centroamérica, hermano. En Centroamérica hay predicadores, entre comillas, que creen que tienen sana doctrina y están maltratando a los hermanos e insultándolos. Esos son los que Pablo dice que los abofetean a los hermanos. Y dice que él no tuvo agallas para abofetearlos de esa manera, porque ellos juzgaban según las apariencias. Y por eso les dijo, mejor, ¿saben qué? Aguántenme un poco de locura. Ellos se dicen ser apóstoles, yo soy más que ellos, pero no porque él se hacía, sino lo que Dios había hecho y hacía con él. Ese era el florecer de Dios, no era algo que Pablo se había inventado. No. Mire, cuando uno se inventa cosas, hermano, Dios lo humilla. Dios humilla a todo aquel que se inventa cosas. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de Nabucodonosor? Él empezó a darse aires y a sacar pecho diciendo, ahí está la Babilonia que yo edifiqué. Allí fue cuando se volvió un burro, hermano, y empezó a comer hierba durante 7 años. Por exaltarnos a nosotros mismos, Dios nos puede humillar, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros estemos cerca de Él para que Él pueda actuar en nosotros y que sea la obra de Dios vista en nosotros y no la obra del hombre. Para que de esa manera nosotros llevemos la gente a Dios. Amén.
y no al bolsillo de alguno, hermano. Porque hay muchos que hacen mercadería de los creyentes sencillos, como Datán, como Coré y como Abirán, fíjese. Entonces Dios tiene que hacer la diferencia y enseñarle al pueblo quién es quién, hermano. Porque yo te digo sinceramente, es Dios el que le abre los ojos a los hermanos para que los hermanos sepan quién es quién. Y no nos estamos defendiendo a nosotros, pero nosotros estamos poniendo a cada siervo de Dios en la posición que debe de estar, no por su propia iniciativa, sino porque es Dios el que nos pone, hermano. Vamos a seguir leyendo en Números 17. Veamos el versículo 6. Dice: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Todos estaban listos, ¿sí? Fíjese, nosotros, hermano, no somos más que varas secas. Eso somos nosotros. Aarón era igual que ellos. ¿Qué es Aarón para que contra él murmuréis? Así les dijo Moisés. ¿Qué es Aarón para que delante de él o contra él murmuréis? Si él era un hombre igual que ellos. Versículo 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Allí está Dios en medio de la vida de la iglesia. ¿Cómo era que Pablo reconocía a los ancianos? Pablo no llegaba diciendo: hermano, venga, lo contrato porque vamos a abrir una sucursal aquí de la denominación tal. No, hermano, no. Lo que hacía Pablo era que el Espíritu Santo lo guiaba a decirle a los hermanos mayores: ustedes han sido puestos como obispos. Note claro, note claro. Obispo no es un título. Obispo es la capacidad de supervisar, es la capacidad de discernir, de ver cómo se manejan las cosas. Un obispo, por eso en otra oportunidad y hace muchos años yo le he enseñado a usted que obispos son sobreveedores. Nosotros solo monitoreamos en las congregaciones, nosotros no nos enseñoreamos. Nosotros somos los monitores. Dios es el rey. No es un título para tener un palacio arzobispal, una buena cuenta corriente o un buen modus vivendi y jugar ajedrez todas las tardes, hermano, y por las noches naipes y a veces echarnos una canita al aire. No, hermano. Ser obispo es otra cosa, hermano. Ser obispo, hermano, es que te importan las ovejas, que estás supervisándolas. ¿Te das cuenta, hermano? Es Dios el que tiene que hacer. No somos nosotros. Es Dios el que pone el servicio en el corazón de nosotros. Yo me siento muy contento de ser un obispo, hermano, pero yo no lo tengo como título. Yo soy un sobrevedor. Yo estoy puesto para instruir a los hermanos, para supervisarlos, para ayudarlos. Y eso no me lo inventé yo, hermano. Mira, esto no se puede inventar. Ninguno va a perder la comodidad de una vida en la que puede desenvolverse sin ningún problema y sujetarse a un ministerio y estar allí ayudando y velando porque los hermanos sean obedientes. Eso no lo puede hacer uno por su cuenta, hermano. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Allí están todas las varas en el tabernáculo. Nosotros somos todos los creyentes que estamos en la vida de la iglesia. Pero Pablo, ¿cómo reconocía a los que Dios había puesto
como obispos, podemos leer en Tesalonicenses. En Primera Tesalonicenses 5:12, mira lo que dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Pablo no le daba títulos a los hermanos. Pablo no está hablando aquí en Primera Tesalonicenses 5:12 de títulos, de que bueno, a ti te voy a poner de secretario, o te voy a poner de tesorero, o te voy a poner de esto, del otro. No, hermano. Pablo está diciéndole a la iglesia que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Mira, hermano, así como el siervo de Dios tiene una responsabilidad de instruir, de supervisar, de ayudar a crecer a los santos también tienen que reconocer a los que trabajan en medio de ellos. Hermano, hay lugares donde los hermanos no respetan a los hermanos que trabajan tan humildemente en medio de ellos. Señor, ayuda a esos hermanos que no reconocen a tus siervos. ¿Cuál era el problema que había con el pueblo de Israel, hermanos? Estaban murmurando, estaban peleándose. Fíjese, ellos no reconocían a los que Dios había puesto en medio de ellos. Porque ahí dicen, ¿qué es Moisés y Aarón? Pero hermano, yo quiero que vean el problema que surgió en el desierto. El problema fue que los hijos de Israel, el pueblo, se habían contaminado de rebelión. Y ellos dijeron, lo que vamos a hacer es democracia. Vamos a votar todos. Vamos a ver quién vota por Abirán, quién vota por Coré, a ver quién vota por estos. Y ellos le dijeron a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Ya votamos todos. Ya hicimos una decisión aquí, queremos ser todos demócratas. Aquí el pueblo manda, Moisés. Y ya decidimos que nos vamos a asociar a Abirán y a Datán y a Coré. Imagínense, hermano, que la mayoría de votos, que es lo que estaba ocasionando en el pueblo de Israel, llevarlos de regreso a todos a Egipto. Por eso es que Moisés dijo, no, 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 este asunto no se soluciona de esa manera. Aquí no hay democracia. A ver, cada uno de ustedes me va a traer su vara. Fíjese, todos los príncipes eran autoridad. Todos eran varas secas. Todos trajeron su pedazo de madera. Y dijo Moisés, los vamos a poner ahí en la noche. Vamos a esperar una noche. No se precipiten. Hermano, esto es muy importante que todos nosotros lo entendamos. Que como varas estamos delante de Dios en el lugar de reunión. En la vida de la iglesia, todos los hermanos deben de ser instruidos que las varas tienen que ser traídas a la reunión. Y es Dios el que va a demostrar verdaderamente quién es su autoridad. Y gloria a Dios, hermano, porque si nosotros seguimos leyendo, nosotros nos vamos a dar cuenta lo que sucedió. Vamos a leer Números 17:8. Números 17:8. Y aconteció que el día siguiente, siempre hay un día siguiente, hermano, porque Dios es el día de hoy. Hoy es el día, hermano, en que Dios mostrará quién es quién. Dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Fíjese, antes él era una vara seca igual que los demás. Era un hombre con los mismos problemas, defectos, no era de otro planeta, era igual que usted y que yo. ¿De qué se hacían las barras en el tabernáculo?
de la misma madera de acacia de las tablas. Y no piensen que acacia es un árbol muy recto, es bien torcido. Hacer tablas de madera de acacia es bien difícil, hermano. Solo Dios puede hacer tablas de madera de acacia en el sentido espiritual. La vara de Aarón había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Esa es la vestidura de la resurrección. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que por eso esta preciosa jornada, la de Sefer, que es lo más hermoso de Dios, es una vara reverdecida. Ahora, para nosotros esto es muy importante, porque eso significa que la verdadera autoridad de Dios es la autoridad que está vestida de resurrección. De la única manera que Dios nos acepta a nosotros como sus ministros correctos, como sus ministros genuinos, es cuando nosotros, como varas, reverdecemos. Es decir, nosotros como autoridad de Dios, porque cada ministro es una autoridad de Dios, pero puede ser un príncipe madera seca, porque no a todos los príncipes se les reverdeció su vara. Solo se le reverdeció a Aarón porque Dios quiere mostrar lo genuino. Lo genuino reverdece, lo genuino experimenta la resurrección. Un ministro genuino de Dios experimenta la resurrección en su vida y él produce vida. Él está en resurrección, él da fruto y produce almendros. Esta lección debería de ser aprendida por todos los que somos pastores. Todo pastor en cualquier congregación donde Dios lo ha puesto, si no está experimentando la resurrección de Cristo, porque muchos creen que la resurrección de Cristo es un evento. Y claro que es un evento manifestado un día, pero más que un evento, Él es una persona. Yo soy la resurrección. O sea que cuando Cristo se revela como algo es para que nosotros lo experimentemos, para que nosotros lo vivamos. Si Cristo me dice a mí que Él es la resurrección, Él es mi persona. Y si yo digo que yo vivo a Cristo, yo estoy viviendo esa resurrección. Y si yo estoy viviendo esa resurrección, hermano, entonces yo soy una autoridad genuina. Por eso es que nuestro ministerio en algunos no va a ser aprobado. Hermano, cuando el Señor haga juicio en nosotros como siervos para ser aprobados en manifestación, para ser aprobados, para tomar autoridad más alta, porque esto va de grado y de nivel en nivel. O sea que cuando Dios nos califique a nosotros, cuando nos juzgue, por eso Pablo era muy serio y le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque la Biblia habla de que en la resurrección va a haber vergüenza, hermano. Cuando se manifieste la resurrección, usted lo puede leer con sus propios ojos. En Daniel capítulo 12 dice que cuando sea la resurrección, unos van a resucitar para vida eterna y asuntos gloriosos y otros para vergüenza y confusión. Y para vergüenza y confusión. Hermano amado, mejor si tú no estás preparado para estar al frente de una congregación y no estás entendiendo lo que se está predicando, mejor quítate. Deja que alguien que viva en resurrección ayude a esos hermanos y no que tú sigas recibiendo juicio, porque el que es maestro dice que mayor condenación traerá, hermano. Por eso es muy importante lo que estoy hablando yo en esta mañana, hermano. Esto no es juguete. No lo tomes a la liviana. Si Dios te ha puesto frente a un grupo, si Dios te ha puesto como líder, si Dios te ha puesto y no quieres huir avergonzado un día delante de la presencia de Dios,
empieza a tomar en serio lo que Dios ha depositado en ti. Sí, hay una ilustración aquí en la Biblia, como le pasó a Josué. No Josué el general, sino el sumo sacerdote hijo de Josadac, porque este es otro Josué, del tiempo de Zorobabel y de Zacarías y de Ageo. Dice que estaba vestido de ropas viles y Satanás estaba allí acusándolo. ¿Qué podía hacer él si estaba bajo la acusación de Satanás? Vestido de ropas viles. Él por sí solo no podía hacer nada. Pero dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Un tizón es un carboncito encendido debajo de las cenizas. Está la ceniza, parece que todo está apagado, destruido, quemado. ¿Cómo va a brotar de nuevo algo donde hubo tanto problema, escándalo, incendio? Todo el mundo dice: apaguemos y vámonos para el mundo otra vez. Pero ahí debajo de la ceniza había un carboncito, y ese Josué era un carboncito. Entonces el Señor empezó a soplar el carboncito y volvió a prender el fuego, y se restauró de nuevo la casa de Dios y el pueblo de Dios y la ciudad de Dios y el reino de Dios. ¿Por qué? Por lo que hizo Dios. Dios sopló y dijo: quítenle esas vestiduras viles que tiene y pónganle vestiduras de hermosura. Así se llamaba a las vestiduras sacerdotales. Hermano, estar vestidos de hermosura es cuando Dios en su misericordia nos ha permitido a nosotros, sus siervos, hermano, aprender a vivir en resurrección, sacados de allá debajo de la ceniza, donde uno cree que todo se acabó. De allí puede Dios sacar un tizoncito y empezar a soplarlo, hermano, donde no hay esperanza. Este es un mensaje, hermano, para todos nosotros los siervos de Dios, que Dios nos quiere usar en una forma genuina. Vamos a ir a otro versículo, Éxodo 28:2. Éxodo 28:2. Dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Eso es shafar. Eso es, hermano, sefer. Sefer es lo más hermoso. Por eso está en el contexto de resurrección. Las vestiduras sagradas de los sacerdotes eran para honra y hermosura. ¡Aleluya! Es cuando estamos en el Espíritu. Cuando estamos en el viejo hombre, estamos con las vestiduras viles. Pero cuando estamos en Cristo, hermano, estamos en las vestiduras de hermosura y de honra. ¡Aleluya! Dios nos ha limpiado con su sangre y nos ha vivificado con su espíritu. Ahora estamos en el nuevo hombre con las vestiduras de gala. El viejo hombre son las vestiduras viles, el nuevo hombre son las vestiduras de gala. El viejo hombre es lo que somos en Adán, en lo natural, solo lo nuestro. El nuevo hombre es lo que Cristo hace en ti y contigo, y esas son las vestiduras de gala. Por eso dice vestiduras sagradas para honra y hermosura. Esa es la verdadera autoridad de Dios. No es que voy a votar para que el hermano seas ahora en este puesto o la hermana en este puesto. No, mis amados hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque en este ministerio hemos aprendido a reconocer a los que trabajan entre nosotros, hermano.
Nosotros no andamos ahí eligiendo personas, sino que solamente se reconoce a los que trabajan entre nosotros y los respetamos y los reconocemos, hermano, porque son autoridades puestas por Dios. Los hermanos que andan buscando puestos en la iglesia jamás se los da el Señor. Los puestos verdaderos de la iglesia se manifiestan por el servicio que los hermanos prestan. Si eres un hermano que no prestas ningún servicio nunca en tu congregación, jamás te manifestarás como alguien que debe ser reconocido porque trabaja entre los hermanos. Hermano, yo siempre lo que hago es enseñar la pureza de la palabra. Cuando un hermano es genuino, hermano, no le andan pidiendo ayuda, no le andan pidiendo, hermano, ¿nos puedes ayudar en esto? Hermano, ¿nos puedes? No, sencillamente, hermano, son dones naturales, hermano. En Pan de Vida de Ontario tenemos hermanos que espontáneamente sirven, hermano. Y como Pablo mencionaba por nombres, yo puedo mencionar por nombres a hermanos en nuestra congregación que no les tenemos que andar pidiendo que nos ayuden. Mire, sin embargo, hay unos manganzones, dicen los hermanos de Puerto Rico. Hay unos que hay que estarles recordando sus atribuciones, hermano. Eso no es un servicio genuino. Un servicio genuino es aquel que naturalmente él sabe que tiene que servir. Imagínese al hermano Carrillo. Por naturaleza yo sé lo que tengo que hacer en la congregación. A mí nadie me tiene que andar diciendo, hermano Carrillo, vas a hacer esto. Sí, hermano, hay hermanos que ninguno les dice. Mire, no quise mencionar nombres, pero usted conoce a los hombres que trabajan en medio de nosotros. A ninguno de ellos les tenemos que decir qué tienen que hacer, hermano. Y por eso le doy gracias a Dios, porque hay hermanos que han estado conmigo por años. Yo nunca les he tenido que decir qué tienen que hacer. Y es más, a veces les recuerdo y les digo, nunca te voy a decir lo que tienes que hacer. Sencillamente haz lo que Dios te dice que tienes que hacer, y cuando la orden viene de Dios es genuina porque viene desde adentro de tu espíritu. Ningún hombre te puede manipular. Tú lo haces porque tú sabes que tienes que hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Ahora volvamos al 17:9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. ¿Cuándo fue eso? Al día siguiente. O sea que había pasado una noche. Hermano, qué cosa seria. A veces en la noche, cuando las cosas son oscuras, cuando son difíciles, es ahí cuando nos desanimamos. Solo la vida de resurrección hace florecer de noche la vara. Solo la vida de resurrección, solo la gracia y la operación del poder de Cristo. Hermano, y si no, todo sigue de noche. Todo sigue de noche. Por eso es significativo lo que estas palabras nos revelan, hermano. Al día siguiente, hermano, se dieron cuenta quiénes eran la verdadera autoridad de Dios, hermano. Bendito sea su nombre. Ya casi estoy terminando este mensaje, hermano. Pero este mensaje no se nos debe de olvidar nunca. Este mensaje de Sefer, de la hermosura, de la vestidura de honra, hermano, de la vestidura de gloriosa majestad, nunca se nos olvide. Vamos a finalizar entonces hablando del testimonio de Dios. Vamos a ilustrar esa expresión. Vamos a Hebreos 9, 3 y 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Eso corresponde a la parte más interior de la casa de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros somos la casa de Dios. Somos tripartitos. La casa de Dios tenía lugar santísimo, lugar santo y atrio. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y en el espíritu tenemos la conciencia. Cuando algo es de Dios, nuestra conciencia sabe. Hay vida, hay paz, hay libertad, hay testimonio dentro de la persona. La persona tiene un testimonio interior y ese está en el lugar santísimo, la parte más íntima de la casa. Sí, tenía un incensario de oro. Eso es la intercesión que hacía pasar al sacerdote del santo al santísimo, porque en el santo era donde estaba el altar del incienso.
pero él comenzaba a hacer sus operaciones en el lugar santo, a preparar el incienso para Dios y luego entraba al Santísimo. A veces estamos en el alma, estamos en el ego, estamos en el yo, pero empezamos a orar y pasamos del lugar santo al Santísimo con el incensario. Comenzamos con el santo, pero al fin entramos al Santísimo. A veces nos quedamos en el atrio y hay reuniones que son en el atrio, a veces en el santo, pero otras veces en el Santísimo. Solo Dios en su gracia puede conducirnos y también ser humildes para que Él nos dé de su gracia. Aleluya. ¿Qué más había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo también estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto estaba cubierta por todos lados de oro. Aleluya. Eso significa a Cristo en el Santísimo, la formación de Cristo en nuestro interior. ¿Y qué había en el arca? ¿Qué hay en Cristo cuando Cristo está en tu interior? ¿Qué cosas opera Cristo en tu interior? ¿Qué hay dentro del arca, hermano? ¿Se dan cuenta? En el arca estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Se dieron cuenta que cuando nosotros, o se dan cuenta que cuando nosotros oramos, hermano, y oramos profundamente desde nuestro espíritu, empiezan a fluir estas cosas, hermano? Empiezan a fluir las riquezas de Cristo, pero ¿qué más había ahí adentro del arca? Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Hermano, cuando nosotros entramos al lugar santísimo, cuando operamos en el Espíritu, hermano, nosotros operamos bajo el gobierno y la visión del maná escondido, de las tablas de la ley y de la vara reverdecida. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el ministerio de un siervo de Dios cuando él depende totalmente de la intimidad del tabernáculo, allá hasta adentro, en la parte más sublime y más íntima donde se aparecía Dios, hermano! ¡Wow! Yo espero que Dios haya abierto tu espíritu para entender cuán necesario es habitar, hermano, en la intimidad con Dios para operar en el Espíritu, porque solo al operar en el Espíritu, no en el atrio, no en el lugar santo, y no es prohibido ministrar en el atrio, ni es prohibido ministrar en el lugar santo, pero lo más íntimo con Dios es ministrar desde el lugar santísimo. Mira lo que dice Números 17:10 y con eso terminamos hoy. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Se dan cuenta que casi siempre Jehová dijo a Moisés? Pero nótese cómo empieza el siguiente capítulo. Y Jehová dijo a Aarón. Ahora sí le puede hablar a Aarón, pero hasta que Aarón no hubiera sido reconocido, Dios no podía actuar por Aarón. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Fíjese, cuando somos rebeldes no vemos la señal de Dios, no reconocemos a otros, y Dios tiene que hacer cosas con otros y bajarnos los humos a nosotros, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Esto es, si no ven y se siguen quejando, pueden morir. Versículo 11. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Versículo 12. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos. Bueno, ahora sí se dieron cuenta que eran varas secas, que si no es la gracia de Dios, no podemos hacer nada, hermanos. Perdidos somos todos nosotros, somos perdidos. Verso 13. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Vemos pues que ellos se sintieron un poco mal. Pero ahora, para bien. A veces Dios nos avergüenza para sanarnos de las rebeldías y de las obstinaciones. Hermano,
es hasta que Dios comprueba quién es la autoridad de Dios, que todos los demás reconocen que son más que ramas secas. Hermano amado, es muy importante vivir bajo autoridad. Muchos hermanos me dicen a mí que me reconocen como autoridad, pero yo me doy cuenta que con sus hechos niegan eso que han dicho. Porque cuando uno reconoce a un hermano como autoridad, reconoce que uno es una vara seca y que ha sido alimentado por esa vara que es autoridad, y tiene uno que arrepentirse y tiene uno que pedirle perdón a Dios y a los hermanos y reconocer quién es la autoridad genuina y dejarse de murmuraciones y dejarse de estar viviendo una vida que no agrada a Dios. Yo he orado mucho para que en este ministerio, hermano, los hermanos todos seamos humildes y reconozcamos quién es quién, no solamente a una manera universal, sino a una manera local. Y recuerden, y lo vuelvo a repetir, para muchos el hermano Carrillo no es autoridad, porque yo no le enseño a todo el mundo, pero a todos los que les enseño bien la palabra de Dios, Dios me ha levantado como una autoridad. Y así como me ha levantado a mí, ha levantado a muchos de los pastores nuestros en sus localidades para que sean respetados por todos los hermanos que Dios ha puesto bajo su cuidado y que los reconozcan. Porque eso es lo importante. Dice que reconozcamos a los que trabajan en medio de nosotros. Yo no estoy diciendo que soy el papá de los pollitos, ni estoy diciendo que soy la mamá de Tarzán. Nunca he buscado cómo enseñorearme de ningún hermano. Respeto a todos los hermanos, soy un colaborador juntamente con ustedes y no intervengo internamente en ninguna localidad. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y no se olviden nunca del monte de Sefer. El monte de Sefer es estar vestidos de vestiduras de honor y de gloria, que es vivir a Cristo en resurrección. Eso es lo que nos hace vivir con vestiduras de hermosura y de honra, cuando nosotros experimentamos a Cristo como nuestra vestidura de honra y honor, que es la resurrección de Cristo vivida por nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Despídete.